Bienvenidos, queridos espectadores de la trama del saber. Aquí, donde la historia se desvela cada día, desenterramos los secretos más oscuros y las verdades más crudas de aquellos que el poder consumió. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el abismo de una vida marcada por la traición del propio cuerpo, un calvario de fe y dolor que transformó a un rey en un espectro, y a su carne en un testigo de la más lenta de las putrefacciones. ¿Alguna vez se han preguntado qué destino puede ser más cruel que el de un monarca predestinado a la gloria, pero sentenciado a una agonía visible, a una decadencia que sus propios ojos presenciarían día a posdía? ¿Cómo se lucha contra los ejércitos más temibles del mundo cuando la batalla más brutal se libra en cada centímetro de su propia piel, en cada músculo que se atrofia, en cada sentido que se apaga? Si este viaje a las profundidades del sufrimiento real les estremece tanto como a nosotros, no duden en dejar un me gusta, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún misterio revelado, y por favor, compartan con nosotros en los comentarios ¿de dónde nos acompañan en este viaje y qué otra figura desean que saquemos de las sombras del olvido? Sus peticiones son nuestras próximas tramas. Ahora, cierren los ojos por un instante e imaginen no un campo de batalla con el clamor de las espadas, sino el silencio opresivo de una cámara real, donde el aire se espesaba no con incienso, sino con el dulzón e insoportable aroma de la carne enferma. Imaginen a un rey que con una mano sujetaba el cetro y con la otra intentaba ocultar los horrores que se manifestaban en su piel. Un monarca que, incluso en su peor agonía, demostró una valentía sobrenatural, pero cuyo legado sería para siempre ligado al infierno que habitó en su propio cuerpo. Esta es la tragedia, la vida y la muerte de Balduino IV de Jerusalén, el rey leproso. El rey consumido, la trágica y heroica existencia de Balduino IV de Jerusalén, el rey leproso. En Ni, el corazón de un reino sagrado, un enclave cristiano asediado en tierras musulmanas, nació el príncipe Balduino, el futuro Balduino IV de Jerusalén. Era el año de nuestro Señor de 1161, y el mundo lo recibió con las esperanzas de una estirpe destinada a la grandeza. Hijo del poderoso Amalarico I y de Inés de Courtenay, Balduino fue educado para la batalla y para el cetro, para la política y para la fe. Su mente, precoz y perspicaz, pronto se revelaría brillante, superando a muchos de sus tutores en sagacidad. Entre ellos, el más notable fue el arzobispo Guillermo de Tiro, un hombre de vasta cultura y agudo intelecto, quien se encargó de su formación. Sin embargo, en medio de la promesa de un futuro glorioso, una sombra insidiosa comenzó a deslizarse sobre el joven príncipe, un mal que lo marcaría para siempre y que lo condenaría a una agonía lenta y visible. Fue durante un simple juego infantil en los patios del palacio, donde Balduino y sus jóvenes compañeros se divertían pinchándose mutuamente con las uñas, tal como era costumbre entre los niños cruzados de la época. Para la sorpresa y la alarma de su tutor, Guillermo de Tiro, el joven Balduino no reaccionó cuando sus amigos lo pellizcaron en el brazo derecho. No hubo queja, no hubo dolor, solo una extraña y aterradora insensibilidad. Alarmado, Guillermo de Tiro, con la perspicacia de un hombre de letras y observador agudo, comenzó a sospechar de algo terrible. Realizó pruebas más contundentes, menos inocentes. Quemó la carne del brazo del príncipe con agua hirviendo. La reacción fue la misma, ninguna. El horror se apoderó de Guillermo. La ausencia de dolor en el brazo derecho del príncipe no era un signo de fortaleza, sino de una enfermedad temida por encima de todas las demás, un castigo de Dios, un mal que pudría la carne y aislaba al alma, la janseníase. El diagnóstico, confirmado por los médicos de la corte,
cayó como una sentencia de muerte, no solo sobre el joven Balduino, sino sobre todo el reino latino de Jerusalén. La janseníase o lepra era en la Edad Media una enfermedad sin cura, un mal que avanzaba sin piedad, devorando la carne, deformando los miembros y convirtiendo a los afectados en parias. Era la encarnación del pecado, el símbolo de la impureza, una condena en vida. Balduino, con solo 9 años, entendió que su destino sería una lucha constante, no solo contra los enemigos del reino, sino contra su propio cuerpo, que se convertiría en su cárcel y su verdugo. La imagen de un joven príncipe, atlético y prometedor, confrontando la inminente realidad de una decadencia visible, se clavó como una estaca en el corazón de la corte. El desespero fue palpable. ¿Cómo podría un rey gobernar cuando su cuerpo era consumido por un mal tan repugnante? Con la muerte prematura de su padre, el rey Amalarico I, en 1174, Balduino, a la tierna edad de 13 años, fue coronado rey de Jerusalén. Ya para entonces, los primeros y sutiles signos de la janseníase comenzaban a manifestarse en su piel, aunque aún eran ocultados por las ropas y la juventud. Su tutor, Guillermo de Tiro, y los caballeros de la corte intentaron minimizar los efectos de la enfermedad, manteniendo la esperanza de una remisión, o al menos de una progresión lenta. Pero la verdad era ineludible. Jerusalén tenía un rey leproso. Sus primeros años de reinado estuvieron marcados por un coraje y una inteligencia que asombraron a propios y extraños. A pesar de su incipiente enfermedad, Balduino demostró ser un líder militar excepcional. En 1177, con tan solo 16 años, y ya con su cuerpo mostrando los signos iniciales de la enfermedad, lideró personalmente las fuerzas cristianas en la célebre batalla de Montgisard. Allí, un ejército muy inferior en número y mermado por la disentería, se enfrentó al formidable Saladino y sus tropas ayubíes. Balduino, sin un ápice de miedo, cabalgó al frente de sus hombres con una fe inquebrantable, portando una reliquia de la Vera Cruz. La victoria fue rotunda, una masacre para los musulmanes, un milagro para los cristianos. La valentía de Balduino fue aclamada en toda Europa, forjando su reputación como un rey guerrero, un verdadero caballero de Cristo. Paradójicamente, mientras su espíritu ascendía a las cumbres de la gloria militar, su cuerpo, en el silencio de sus aposentos, comenzaba su inexorable descenso hacia la putrefacción. La victoria de Montgisard fue su cenit, el último resplandor de una luz que ya comenzaba a ser devorada por la oscuridad de 1900. Su enfermedad. Con el paso de los años, la janseníase de Balduino IV no solo progresó, sino que lo hizo con una brutalidad inusitada, transformando su cuerpo de manera grotesca y aterradora. Aquellos nódulos que inicialmente eran discretos y podían ser ocultados, se volvieron protuberancias visibles, rojizas y desfigurantes, especialmente en su rostro. La piel se le engrosó, dándole una apariencia leonina, un signo inequívoco de la lepra lepromatosa que lo consumía. Su bella figura juvenil comenzó a encorvarse, a deteriorarse. La pérdida de sensibilidad, que antes solo afectaba a su brazo derecho, se extendió por todo su cuerpo. Esto lo hacía vulnerable a heridas y quemaduras que no sentía, lo que a menudo resultaba en úlceras y lesiones que se infectaban y nunca sanaban del todo. Era un ciclo vicioso de deterioro. Las heridas se abrían, las infecciones se arraigaban, y el cuerpo, ya comprometido, luchaba en vano contra la invasión microbiana. Los ojos de Balduino, que una vez habían reflejado una inteligencia aguda y una voluntad de hierro, comenzaron a ser devorados por la enfermedad. La córnea se fue opacando, los párpados se retraían, y la ceguera progresiva se apoderó de él. En sus últimos años, la oscuridad se cernió sobre su visión, dejándolo completamente ciego.
La incapacidad de ver el campo de batalla, de leer los mapas o de reconocer los rostros de sus consejeros fue un golpe devastador para un rey tan involucrado en la gobernanza y la estrategia militar. Su voz, antaño clara y resonante, se volvió ronca, casi un susurro inaudible, debido al daño en las cuerdas vocales, otro efecto cruel de la hanseníase. La comunicación se tornó un suplicio, pero quizás el aspecto más horrendo de su condición fue la progresiva descomposición de sus extremidades. La hanseníase ataca los nervios, provocando la atrofia muscular y la reabsorción ósea. Los dedos de sus manos y pies comenzaron a encogerse, a deformarse, a necrosarse. Era una putrefacción lenta y visible. Las falanges se caían, dejando muñones que sin sentir se ulceraban y se convertían en focos de infección. El hedor, el hedor, se volvió insoportable. Las úlceras abiertas, los tejidos necrosados y las constantes infecciones exudaban un aroma dulzón y fétido, un olor a carne muerta que impregnaba sus aposentos, sus vestimentas, y que los seguía como una sombra. Pocos cortesanos, incluso los más leales, podían permanecer a su lado por mucho tiempo sin sentir náuseas. Los registros hablan de habitaciones constantemente fumigadas con incienso y hierbas aromáticas, en un intento desesperado por enmascarar el olor que la enfermedad emanaba. Era la peste de la lepra, un tormento para el rey y para quienes osaban acercarse. El contraste entre su espíritu indomable y su cuerpo en ruinas era una visión perturbadora. Balduino era un hombre de intelecto agudo, que continuaba dictando órdenes, escuchando informes y tomando decisiones, incluso cuando su vista se apagaba y sus manos apenas podían sostener una pluma. Su mente era un faro de lucidez en un cuerpo que se descomponía. Las constantes fiebres, los dolores neuropáticos que lo atormentaban sin cesar y la debilidad general lo sumieron en un calvario de sufrimiento físico. A pesar de todo, se negaba a abdicar, aferrándose a su corona con una dignidad que desafiaba a la muerte. La progresión de su enfermedad se convirtió en una carga insostenible para el reino. La presión para que Balduino encontrara un sucesor se hizo asfixiante, ya que la hanseníase lo hacía incapaz de tener hijos. Las intrigas de la corte se multiplicaron, con facciones compitiendo por la regencia y por el control sobre sus hermanas, Sibila e Isabel, cuyo matrimonio se volvió una pieza clave en el ajedrez dinástico. La incapacidad física de Balduino afectaba directamente su autoridad, y las disputas internas por el poder debilitaron el reino en un momento de extrema vulnerabilidad ante el avance de Saladino. Los consejeros, aunque leales, no podían evitar notar el olor que impregnaba sus ropas, la piel que se caía, las llagas abiertas. Era un recordatorio constante de la fragilidad de su monarca y, por extensión, de la fragilidad del propio reino. Los últimos años del reinado de Balduino IV fueron un testimonio de una agonía sin fin. El rey, que antes cabalgaba al frente de sus tropas, ahora era transportado en una litera, un sarcófago real en movimiento, con cortinas que intentaban, en vano, ocultar el horror de su carne. Su ceguera lo privaba de ver los rostros de sus enemigos en el campo de batalla, de contemplar la belleza de su amado Jerusalén. En los momentos de lucidez, su intelecto seguía afilado, pero el dolor crónico lo sumía en periodos de profunda depresión y aislamiento. Finalmente, el 16 de mayo de 1185, Balduino IV de Jerusalén exhaló su último aliento, con apenas 24 años de edad. Su muerte, aunque llorada por muchos que admiraban su coraje, fue también vista como una liberación. La causa oficial fue la hanseníase, que había carcomido sus órganos internos y lo había dejado vulnerable a otras infecciones oportunistas.
la neumonía ou uma infecção generalizada devido à imunidade comprometida é o mais provável de tê-lo levado. Seu corpo, finalmente liberto da prisão de carne que o torturava, foi sepultado na igreja do Santo Sepulcro, no coração da cidade que havia defendido com tanto ardor. A autópsia, se é que se pode chamar assim, um exame tão rudimentar para os padrões de hoje, revelou o estado avançado da doença em seus órgãos. Seu corpo já estava visivelmente marcado pela decomposição da hanseníase, com tecidos necrosados e deformidades que chocariam a qualquer um que o visse. O funeral foi realizado com toda a pompa e circunstância que se esperava de um rei, mas o alívio era palpável. O cheiro da morte, que o acompanhara em vida, finalmente o abandonou no túmulo. El legado de Balduíno IV es tan complejo como trágico. Fue un rey guerrero, un estratega, brillante, que defendió su reino con una valentía casi suicida contra el poderoso Saladino. Su reinado fue un período de estabilidad y, sorprendentemente, de éxitos militares para los cruzados. Sin embargo, su imagen está intrínseca e indisolublemente ligada a la enfermedad que lo consumió. Él es el rey leproso, un título que evoca tanto piedad como horror. La paradoja de su figura es asombrosa. Un monarca que inspiraba respeto y temor en sus enemigos musulmanes y cristianos, a pesar de su condición. La hanseníase, a lo largo de la historia, fue sinónimo de castigo divino y exclusión social. Balduíno, sin embargo, desafió esta percepción, gobernando con una dignidad que pocos podrían igualar. Su vida es un recordatorio de la fragilidad de la carne, incluso para aquellos ungidos por Dios, y de la resiliencia del espíritu humano frente a la más abominable de las adversidades. Su tumba, en la iglesia del Santo Sepulcro, es un monumento a un hombre que, aunque consumido por la lepra, nunca se rindió. Balduíno IV de Jerusalén, el rey cuya carne se pudrió en vida, dejó un legado de coraje que aún resuena en los corredores de la historia, una advertencia sombría sobre la implacable naturaleza de la enfermedad y la indomable voluntad de un monarca. Su historia, más que un relato de decadencia, es un testimonio de la fortaleza de un espíritu que se negó a ser devorado antes de su tiempo, y en el silencio de su tumba aún podemos percibir el eco de sus batallas y el olor inconfundible de un cuerpo que luchó hasta el último aliento contra la más cruel de las sentencias.